Arrojaron a un pequeño niño desde un coche en movimiento en medio de la carretera y no tenía idea de qué hacer. Herido y solo, Christian estaba aterrado por lo que podría sucederle. De repente, apareció un oso e hizo algo increíble. Ahora, la historia completa. Christian temblaba de miedo mientras su padre conducía a gran velocidad por una carretera sinuosa en su viejo coche. El padre de Christian, consumido por la ira y el alcohol, había caído en un ataque de furia durante el viaje. Esto había sucedido muchas veces antes, pero por primera vez Christian temía por su vida. Su padre parecía mucho más enfadado que de costumbre. El coche se balanceaba peligrosamente en cada curva, como si la gravedad no existiera. Christian era lanzado de un lado al otro dentro del vehículo y gritaba desesperadamente a su padre para que se detuviera. Pero eso solo lo enfurecía aún más. Su padre perdió los estribos, gritándole y golpeándolo. Todo se convirtió en una pesadilla de dolor y terror. El coche rugía como una bestia mientras atravesaban el bosque y la furia de su padre solo aumentaba hasta que abrió la puerta y arrojó a Christian a la carretera. El niño salió volando del coche y su cuerpo se estrelló contra el suelo. Quedó tendido allí, aturdido y sangrando, mirando cómo el coche desaparecía en la distancia. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Se quedó solo, perdido en medio de la naturaleza salvaje. Se hizo de noche rápidamente y el miedo y la desesperación lo envolvieron por completo. El tiempo pasaba, pero hacía cada vez más frío y Christian apenas pudo levantarse. No sabía mucho sobre cómo sobrevivir en el bosque, pero una cosa era clara: si se quedaba quieto, tarde o temprano algún depredador lo encontraría. El bosque estaba lleno de sonidos inquietantes. Christian sabía que necesitaba ayuda, pero no tenía idea de dónde estaba ni hacia dónde ir. Cada paso le causaba un dolor insoportable, su cuerpo herido apenas podía aguantar. De repente, escuchó un ruido cerca de él. Christian se congeló, su corazón latía desbocado. No sabía si correr o tratar de defenderse. No tenía muchas opciones, así que decidió enfrentarse a lo que fuera que viniera. Tal vez solo era un ciervo, pero lo que vio lo dejó completamente atónito. Era un oso, enorme, con un pelaje marrón oscuro que se confundía perfectamente con las sombras del bosque, y en sus ojos había una calidez inesperada. Christian esperaba un ataque, pero en lugar de eso, el oso se acercó con cautela. Sus movimientos eran sorprendentemente suaves, lo que desconcertó a Christian. No sabía qué hacer, ya que había visto en programas de naturaleza que estos encuentros rara vez terminan bien. No tenía con qué defenderse y pensó en trepar a un árbol, pero con sus heridas no podría llegar muy lejos. Así que simplemente se quedó quieto, mirando al oso. Por un momento, sus miradas se cruzaron y pareció haber un entendimiento silencioso entre ellos. Ese oso era diferente, había algo cuidadoso en su mirada. Christian incluso pensó que el oso lo comprendía de alguna manera, pero, por supuesto, eso era una locura. Sin embargo, ocurrió algo increíble. El oso se acercó y lo empujó suavemente con su pata. Era como una invitación no verbal para que se subiera a su espalda. Christian pensó que eso sonaba completamente loco, pero el oso insistía, empujándolo una y otra vez. Sin nada que perder, Christian decidió intentarlo. Con una mezcla de miedo y curiosidad, se subió con cautela a la espalda del oso, aferrándose con todas sus fuerzas a su espeso pelaje. Esperaba que algo terrible sucediera en cualquier momento, pero no fue así. En lugar de eso, el oso se levantó lentamente y comenzó a caminar, ajustando sus pasos al peso de Christian. El niño apenas podía creer lo que estaba ocurriendo. El oso lo llevaba cada vez más adentro del bosque, a través de un laberinto de árboles y arroyos. Christian no sabía qué planeaba el oso. Tal vez lo llevaba a su guarida para comérselo. Pero había una extraña sensación de paz que lo invadía. Tal vez el oso solo intentaba ayudar. La noche se alargó y las fuerzas de Christian se agotaban. Se desmayaba y volvía en sí, hasta que finalmente se cayó de la espalda del oso. El oso lo empujó suavemente con su hocico, tratando de despertarlo.
A Christian le llevó un momento entender dónde estaba y por qué estaba tumbado junto a un oso. Y de repente, después de mucho tiempo, empezó a llorar. Christian hacía mucho tiempo que no lloraba. Había aprendido que las lágrimas solo enfurecían más a su padre y lo hacían aún más agresivo. Con el tiempo, había aprendido a no mostrar emociones, guardándolas en lo más profundo de sí mismo. Pero en ese momento, no pudo contenerse. Todo salió a la superficie, su cuerpo temblaba por los sollozos. Hace unos años, su madre había fallecido. Ella era la única que realmente lo amaba. Siempre lo abrazaba fuerte y le decía lo inteligente que era. Christian la extrañaba mucho y deseaba con todas sus fuerzas que estuviera allí para arreglarlo todo. Cuando volvió en sí, sintió como el oso apoyaba su pesada cabeza en su hombro y lo empujaba suavemente con el hocico, como si sintiera su tristeza y añoranza por su madre. Era temprano por la mañana. Hacía un frío horrible, el cielo seguía oscuro y el aire estaba helado. Christian se acurrucó, intentando calentarse. El oso lo notó y lentamente se acostó detrás de él, envolviéndolo con su gran cuerpo, como si lo abrigara. Christian se acurrucó más cerca y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió seguro. Era extraño pensar que ese enorme animal se había convertido en su protector. Sabía que el oso era su única esperanza de sobrevivir y empezó a confiar en él. El oso era mucho más grande y fuerte que él. Si hubiera querido hacerle daño, ya lo habría hecho. Pero Christian sentía que las intenciones del oso eran buenas. Al amanecer, ambos se despertaron lentamente. El oso se levantó, se estiró y luego suavemente empujó a Christian para que volviera a subirse a su espalda. Luego, el oso levantó el hocico, captando algún olor, y comenzó a caminar en esa dirección. Christian se aferró con más fuerza, sin saber a dónde se dirigían. Tal vez el oso tenía hambre. El olor se intensificaba con cada paso, y el oso seguía avanzando, olfateando de vez en cuando. Christian no sabía qué encontrarían, pero resultó que el oso había detectado un picnic. El delicioso aroma de pan recién horneado, frutas y el sonido de risas se oían no muy lejos. El oso, sabiendo que Christian necesitaba ayuda que él no podía ofrecer, se dirigía hacia ese lugar. Mientras tanto, Mara y John disfrutaban de una tranquila mañana de picnic en un lugar apartado del bosque. No tenían idea de que su día pronto daría un giro inesperado. John estaba alerta, siempre atento a los sonidos alrededor, pues nunca se sabe qué animal podría ser atraído por el olor de la comida en el bosque. De repente, escuchó un fuerte crujido en los arbustos y le hizo una señal a Mara para que guardara silencio. Y entonces, de los arbustos, salió un enorme oso grizzly. John se levantó de un salto, poniéndose entre el oso y Mara. Tenía un spray para osos y estaba listo para usarlo. Su corazón latía con fuerza, el adrenalina corría por su cuerpo, pero estaba decidido a proteger a su esposa. Justo cuando comenzaba a explicarle a Mara qué hacer, se quedó callado al darse cuenta de que había algo inusual en la espalda del oso. A medida que el oso se acercaba, el miedo de John y Mara aumentaba. Pero entonces vieron algo que los dejó atónitos. En la espalda del oso yacía un niño. Estaba exhausto y lleno de moretones. Mara se frotó los ojos para asegurarse de que no estaba soñando. ¿Cómo era posible que un oso llevara a un niño? El miedo se transformó en asombro cuando se dieron cuenta de que el oso no era agresivo. En cambio, parecía cuidar al niño. Cuando el oso se acercó más, levantó la cabeza como si estuviera evaluando si las personas eran seguras. Al convencerse de que no representaban una amenaza, bajó lentamente al niño de su espalda y lo depositó suavemente en el suelo. El oso se quedó de pie sobre Christian, empujándolo suavemente con el hocico hasta que el niño se despertó. Christian miró a su alrededor, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. En ese momento, el oso retrocedió lentamente, como dándole espacio. Luego, emitió un suave gruñido hacia la pareja, como si los alentara a acercarse al niño. John y Mara no dudaron ni un segundo. Se acercaron lentamente a Christian, quien estaba cubierto de moretones y suciedad.
Cuando las miradas del niño y la pareja se encontraron, sus ojos mostraban una mezcla de miedo y alivio. Con voz apenas audible, susurró: «Por favor, ayúdenme». A Mara se le llenaron los ojos de lágrimas mientras se agachaba junto a él. Dio en la presencia del oso una especie de señal silenciosa de que todo estaba bien. Lo consoló suavemente, prometiéndole que pedirían ayuda. Mara intentó abrazar a Christian, pero al ver lo exhausto que estaba, simplemente le acarició la cabeza con suavidad. Mientras tanto, John ya había llamado por teléfono, explicando dónde estaban y solicitando ayuda de inmediato. No estaban seguros de la gravedad de las lesiones del niño, por lo que pidieron que los médicos estuvieran preparados. Mientras esperaban la ayuda, Mara y John le ofrecieron a Christian algo de comida, agua y lo envolvieron en una manta de picnic. Sin embargo, el niño apenas hablaba y rechazó la comida, como si no pudiera confiar en ellos. En cambio, el oso parecía confiar plenamente en la pareja. Se giró lentamente y se alejó, regresando al bosque, desapareciendo tan inesperadamente como había aparecido. Pronto, llegaron los paramédicos en helicóptero para llevar a Christian al hospital. El helicóptero aterrizó en el claro, y en cuanto los médicos vieron al niño, supieron que necesitaba ayuda urgente. Estaba extremadamente débil, pálido y claramente afectado. Mara lloró de nuevo, pensando en lo que este pobre niño había pasado antes de que lo encontraran. Los médicos estabilizaron rápidamente su estado y luego lo llevaron en helicóptero al hospital. Afortunadamente, Christian estaba lo suficientemente estable para el traslado y lo llevaron rápidamente a la clínica. Cuando Christian llegó al hospital, los médicos quedaron impactados por la gravedad de sus lesiones. No podían entender qué le había sucedido exactamente. Tenía múltiples fracturas y hematomas, algunas de las cuales eran antiguas, lo que indicaba que había sufrido maltrato. Christian iba y venía de la conciencia, lo que dificultaba que los médicos pudieran hablar con él y averiguar qué había sucedido. El camino hacia la recuperación apenas comenzaba. Cuando Christian finalmente despertó, se encontró en la cama del hospital, agradecido por el amor y el cuidado que ahora lo rodeaban. John y Mara lo visitaban todos los días desde que abrió los ojos. Eran personas maravillosas que lo cuidaban mucho, lo que le recordaba a su difunta madre. Cuando Christian estaba solo, a menudo pensaba en el oso que le salvó la vida. Ese enorme animal le mostró bondad en su momento más difícil. Si no hubiera sido por el oso, todo habría terminado mucho peor. Poco después, la historia de Christian se extendió por todo el mundo. Todos querían saber sobre el niño que fue salvado por un oso salvaje. Y luego apareció su padre, exigiendo llevárselo de vuelta, pero la policía ya lo estaba esperando. Cuando Christian pudo hablar, los médicos le hicieron preguntas sobre el maltrato, y él les contó todo. Quedó claro que su padre le había hecho daño, y la policía se aseguró de que nunca volviera a lastimar a su hijo. Así, Christian se quedó sin tutores ni familia, pero entonces sucedió algo sorprendente. John y Mara decidieron solicitar la adopción de Christian. Se habían encariñado tanto con el que querían criarlo como a su propio hijo. Christian aceptó con alegría su cuidado, ya que con ellos se sentía seguro y en paz. Ahora tenía la oportunidad de crecer en una familia amorosa, rodeado de cariño y estabilidad. Y no importaba cuánto tiempo pasara, Christian siempre recordaría los abrazos del oso que lo salvó, recordándole que, incluso en los momentos más oscuros, se puede encontrar un protector dispuesto a ayudar.